Hola chicos, bienvenidos al vídeo de recomendación de libros del mes de junio de 2021 en el Patreon de la Bruja Verde. Bueno, pues hoy os traigo la recomendación de El gran libro de las casas encantadas de Clara Tahoces, publicado por Editorial Luciérnaga. Este libro, hace algunas semanas os dejé una foto junto con otro en Instagram. Y pues era un libro que inicialmente iba a poner en los vídeos que pongo en público, que los dejo 3 días aquí en Patreon y luego los pongo en el canal en público, pero al final los he dejado para los patrones, que son este tipo de vídeos que se quedan todo el año solo para que los vean los patrones y al cabo de un año ya los voy liberando. Y eso lo hago con los libros que me parecen maravillosos, es decir, los que son menos comerciales, los que considero que son libros más de peso o libros más interesantes o libros que tienen algo que aportarte, libros que me han gustado mucho, etc. Entonces, os lo traigo como recomendación. Quizás os parezca que es diferente a lo que os suelo traer, aunque a mí me encantan los temas parapsicológicos desde siempre. Creo recordar que una de las primeras recomendaciones que os hice también fue de un libro muy similar a este, bastante antiguo. Y bueno, me gusta traeros cosas diferentes. ¿Por qué decidí comprarme y leer este libro? Bueno, es un libro que desde que salió yo tenía muchísimas ganas de leer, tenía ganas de tenerlo, de devorarlo, me atrajo mucho. Es un libro sobre casas encantadas, pero también sobre fenómeno poltergeist, ambas cosas. Entonces, vamos a verlo un poquito por dentro y por fuera también. Como podéis ver, la edición que yo tengo es de color violeta y es tapa blanda con solapas. Pero he visto que hay otra edición que supongo que es más antigua, que es negra, de tapa dura, que es chulísima, aunque yo la que he podido encontrar nueva es esta. Bueno, el libro tiene 291 páginas, esta es la autora. Clara Tahoces, como nos dice aquí, es diplomada en grafopsicología y especialidades y autora de 11 libros. Lleva más de 25 años dedicada a la investigación de temas insólitos y misteriosos. Ha sido redactora jefe de la revista Más Allá de la Ciencia y ha colaborado con numerosas publicaciones y programas de radio y de televisión. Formó parte del equipo del programa Milenio 3 de Cadena Ser y es asidua colaboradora de Cuarto Milenio 4 y de 80 y La Madre, M80. Entre sus obras ensayísticas destacan Grafología, Sueños y Guía del Madrid Mágico, obra esta última que aborda varios mitos y leyendas de la capital. Se ha adentrado también en el campo de la novela con títulos como Gótica y El Otro. Bueno, yo conozco a Clara Tahoces de un libro que compré cuando era adolescente, que era sobre brujas. Era una historia... Yo creo que más que ser un libro sobre brujería, era una historia de brujas, básicamente. Y también hay otro, que es otra historia de brujas muy reciente, que he visto que me apetecería muchísimo leer y que lo tengo que comprar, que también es de Clara Tahoces, y ese sí que es una novela y estoy segura de que va a ser fantástica. Bueno, pues el libro vamos a ver cómo es por dentro. Ya os he enseñado un poquito cómo es por fuera, pero nos vamos a ir al índice. Es un libro de 2015 y bueno, en el índice vemos que viene el prólogo, un viaje accidentado. 1. Casa encantada o poltergeist. Diferencias entre el poltergeist y la casa encantada. 2. El gran fenómeno. Manifestaciones asociadas al fenómeno. 3. Los testigos. El doble estigma. Fases psicológicas de los testigos. 4. Breve historia del fenómeno. 3 clasificaciones. Líneas de investigación. Fechas relevantes. 4. Archivo de casos. Y aquí os vienen como si fueran fichas de los casos donde os cuentan todo. Todo esto son casos. Al final viene el 6º capítulo, fuera de archivo, Borley, Rosenheim y Enfield, 3 clásicos de la parapsicología, y la ficha y la historia de los 3 casos. 7. Teorías sobre el fenómeno, posibles explicaciones. 8. Consejos y recomendaciones y agradecimientos. Bueno, la estructura del libro básicamente es que al principio te explica una serie de cosas que es necesario saber si eres una persona que no sabes nada de parapsicología. Te cuenta una serie de cosas, pero sobre todo se centra en explicarte qué es el fenómeno de las casas encantadas y qué es el fenómeno poltergeist y cuál es la diferencia, porque la mayoría de los casos que vienen
pues son sobre todo casos de casas encantadas o de poltergeist, o ambas cosas mezcladas también puede ser, porque hay algunos sitios que son muy antiguos y hay un montón de fenómenos diferentes. Y al final del libro te da esos 3 casos que son muy famosos y que son bastante antiguos y que te pueden ayudar también a entender más varias cosas, cómo ha evolucionado la parapsicología, porque son casos muy antiguos, pero también te puede ayudar pues a entender un poco mejor cómo funciona todo eso, aunque ya durante todo el libro vas a estar entendiendo cómo funcionan todos esos casos, cómo se abordan y todo eso. Y al final del libro, muy interesante también, te explican las teorías que existen y han existido a lo largo del tiempo para explicar todo lo que ocurre en casos como los que aparecen en este libro. Es muy interesante porque hay una serie de teorías y, por ejemplo, si ya eres una persona que crees en la parapsicología o que has leído o que has experimentado, pues como me pasa a mí cuando lo estaba leyendo, pues yo pensaba, yo creo en esto, esto, esto y esto, o yo creo en esto pero lo veo de tal manera, y pues está bien, pero para la persona que, por ejemplo, no sepa nada de parapsicología, pues está bien porque ella al final del libro te da una serie de teorías que explican por qué ocurre esto o intentan dar explicación de alguna manera, ¿no?, a toda esta fenomenología. Bueno, el motivo por el que yo compré este libro es porque desde que yo era una niña y también de adolescente y cuando era veinteañera, pues soy una persona bastante sensible y durante esas épocas en mi vida viví muchos fenómenos extraños y me interesé mucho porque hay 2 tipos de personas. Están las personas que prefieren mirar hacia otro lado y hacer como que no existe todo eso, o que se adentran de alguna manera y quieren investigar, quieren aprender, y ya aquí también hay personas que llegan a la parapsicología, por ejemplo, aficionada o profesional. Hay otras personas que aprenden otras cosas y van hacia otras vertientes y otros caminos. En mi caso ya veis este canal, así que todo ello desembocó en que aprendí mogollón de cosas, pero yo ni soy parapsicóloga profesional, ni investigo casos, ni nada. Entonces, me gusta todo el tema de la parapsicología, sé que es real porque he vivido cosas, pero sí que es verdad que llegas a una época más tranquila de tu vida en la que, bueno, pues ya no estás experimentando cosas, sobre todo no frecuentas ciertos ambientes donde es los lugares donde has experimentado cosas, como casas muy viejas en lugares donde se ha construido muchas veces, y pues de vez en cuando sí que sigues leyendo algunas cosas, como me pasa a mí, ¿no?, que hay ciertos libros como este que te atraen y que quieres volver a leer sobre ello. Para mí el tema de las casas encantadas es fascinante. El fenómeno poltergeist también, así que claro que es un libro que era perfecto para que yo lo leyera. Bueno, y por eso llegué a este libro, por eso llegué. Yo os dije en internet que para mí fue como un homenaje a mi yo adolescente que investigaba siempre, que leía sobre estas cosas, que iba a la biblioteca y recogía información y anotaba todo lo que podía para intentar entender qué es lo que estaba experimentando. Lo compré porque yo pensé que este es un libro que me hubiera gustado encontrar cuando yo era adolescente. Así que a todos aquellos adolescentes y veinteañeros o a personas de otra edad que estén experimentando ciertos fenómenos, sí que se los recomendaría para que puedan entender cómo funciona, o por lo menos lo que se conoce hasta ahora cuanto a la parapsicología, el estudio de todos estos fenómenos y cómo aborda la parapsicología todo esto desde el punto de vista de que esto es algo que no es mágico, sino que en realidad es algo científico, pero que todavía no sabemos por qué ocurre. Entonces, la autora aborda todo esto desde el punto de vista de que ella es escéptica. Ella es escéptica y de hecho cuando habla, por ejemplo, de personas psíquicas, de personas sensitivas y tal, es muy escéptica respecto a ello. Entonces yo, en cierto modo, lo entiendo porque ver es creer y si tú no lo experimentas, pues te cuesta creer en ello. Yo entiendo las 2 partes. Pero bueno, está muy bien que ella lo aborda desde el punto de vista escéptico y por eso te explica muchas cosas, como que antes de precipitarse
a creer que está ocurriendo algo en la casa, fenómenos extraños sí o sí, hay que descartar todas las posibilidades que sean naturales o de que alguien esté gastándote una broma o de que alguien esté causando un fraude respecto a todo esto. Entonces está muy bien. Y de ahí, de todo ese escepticismo, surge que al final se quedan con casos que realmente, y con toda la metodología que tienen y los aparatos que tienen muy especializados, se registran fenómenos que no tienen ninguna explicación y que no pueden ser un fraude y que no se los pueden haber imaginado, no pueden ser una sugestión. Ese es el objetivo, ¿no? Encontrar lo que es exactamente algo que es realmente paranormal. Entonces está muy bien. ¿Qué me ha gustado? ¿Qué es lo que más me ha gustado? Porque, a ver, la verdad es que no hay muchas cosas que no me hayan gustado. A mí el libro me ha gustado, no puedo deciros, no me ha gustado esto, esto y esto. No, a mí me ha gustado. Lo que más me ha gustado han sido los casos en lugares que son, por ejemplo, mansiones, palacios, sitios donde ha habido conventos, donde ha habido hospitales, todo este tipo de lugares que tienen una historia muy antigua, que son lugares grandes, que a lo largo de la historia pues han sido se han ido reconvirtiendo. Bueno, entonces esos lugares que tienen tantísima historia, donde ha habido personajes que eran personajes históricos importantes y donde ha habido, por ejemplo, asesinatos y donde ha habido, por ejemplo, mucho sufrimiento. En realidad, en definitiva, lugares que han tenido muchísima historia, para mí han sido los más interesantes. Además, son lugares donde vemos que se concentra muchísima actividad paranormal. Entonces, hay 3 palacios que ella decía que además eran como la trilogía, en Madrid creo recordar que era la trilogía de lugares encantados o con mucha historia en Madrid, que eran 3 palacios, y esos 3 casos me gustaron mucho. También había museos, que me gustó mucho el caso porque también veíamos que precisamente los museos eran lugares que anteriormente, antes de ser museos o lugares culturales, pues habían sido conventos y todo esto. Otro que me gustó mucho y que además es que yo no soy una persona miedosa, pero en algunos casos te quedabas con mal cuerpo, como que te da un poquitín de miedo. El de la Facultad de Derecho de Córdoba me gustó también un montón, porque es que además cuando terminé de leer ese me quedé como con un poquito de miedo. Y es que en la Facultad de Derecho de Córdoba es como si hubiera experimentado este tipo de fenómenos, como decimos aquí, todo Dios en andaluz, os lo digo en andaluz, todo Dios, es que parece ser que allí el que entra experimenta fenómenos extraños y muchos tipos de fenómenos. Y ese me impactó mucho, me impactó y me gustó mucho ese caso. En definitiva, los que menos me han gustado han sido los de casas, porque eran, bueno, más sencillos, y los que me han gustado más han sido los de esos lugares que son más históricos, con más historia, porque además siempre es más misterioso, ya que ocurren una serie de fenómenos y luego ellos investigan no solo a nivel paranormal, sino que se investiga de otras maneras, históricamente, por ejemplo, se descubren cosas. Luego se hallan cuerpos enterrados, por ejemplo, algo que también pasó aquí en el convento de Moguer, por cierto. En todos los sitios donde ha habido conventos de clausura, conventos donde había monjas, que en este caso aquí, por ejemplo, vemos que en muchos de los sitios donde había fenómenos paranormales había habido un convento, y entonces desentierran cuerpos de bebés, de las monjas. Eso también pasó aquí en el convento de Moguer. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, ahí ya tienen más cosas, se desentierran cuerpos y ves que han pasado cosas terribles en ese lugar y todo eso, y pues es muchísimo más interesante. Y luego otro dato interesante es que cuando tú vas leyéndolo, pues vas viendo obviamente los patrones que se repiten. Por eso yo pienso que este tipo de libros, claro, cuando tú quieres aprender sobre ello o leer sobre temas de fenómenos extraños, pues lees la primera parte y que genial, porque te explica cómo funciona todo esto, qué es qué y tal, y luego te viene el resto del libro con un montón de fichas y casos y tal, y a lo mejor hay personas que pueden pensar, pues qué aburrimiento,
pues preferiría más información para saber cómo funciona y tal. Pero leer las fichas de los casos es muy importante porque, como decía, vas viendo cómo funcionan. Vas viendo una serie de patrones. En todos esos lugares ha ocurrido algo. Por ejemplo, hay muchos sitios donde se han encontrado huesos de personas enterradas que nadie sabía que estaban allí. Hay muchos sitios que han sido hospitales o han sido colegios. Cuando hacen psicofonías, hay muchas psicofonías donde se registran gritos, por lo tanto eso puede decirnos también que hubo personas allí que lo pasaron mal, por eso hay gritos, o que sufrieron de alguna manera, o sufrieron algún tipo de ataque, ya fuera físico o psicológico. Entonces hay muchos patrones, vemos muchas cosas, hospitales, lugares donde estaba la gente recluida, lugares donde ha habido violencia, donde han ocurrido casos de muertes, asesinatos y cosas así. Entonces ves un patrón, ves que... Ah, y la Ouija también. En muchos de los casos, sobre todo en casas y sitios así de casos más pequeños, se descubre que alguien antes de que empezaran los fenómenos había hecho la Ouija. Entonces también ves un patrón. Y pues por lo tanto leer los casos también te puede ayudar a entender cómo funciona todo esto. Entonces pues me ha gustado mucho. Luego al final ella también te da una serie de recomendaciones de qué hacer si tú estás experimentando casos similares y por eso has llegado a este libro, porque a lo mejor querías descubrir cómo solucionarlo y te da una serie de consejos. Entonces ella te explica que no recurras a psíquicos, que recurras a investigadores paranormales y te explica una serie de cosas. Yo creo que ella no cree en los psíquicos. Yo soy una persona sensible y en mi familia por parte de padre prácticamente todo el mundo ha experimentado fenómenos paranormales, incluso los que son escépticos y no creen y son de esas personas que deciden mirar hacia el otro lado porque no les gusta. Entonces yo obviamente sí que creo en los psíquicos y soy tarotista, o sea que me resulta un poco violento cuando ella dice no acudáis a psíquicos y tal porque ellos no saben. Pero por otra parte pienso, si yo tuviera que acudir a un experto porque tuviera un problema así, claro que acudiría a profesionales de la parapsicología, porque por ejemplo yo he experimentado este tipo de fenómenos pero no me dedico a solucionarlos, y en definitiva que tú puedas entrar en un lugar y percibir esas cosas no quiere decir que las puedas saber arreglar. De hecho, incluso los parapsicólogos, se ve al final del libro, pueden investigar sobre ello para intentar entenderlo, pero en la mayoría de los casos el fenómeno desaparece por sí solo porque realmente no se sabe a ciencia cierta por qué ocurre. Entonces, sí que me parece acertado recurrir a un parapsicólogo, pero tampoco diría, claro, es muy complejo. Es muy complejo. Yo pienso que tanto el parapsicólogo como el psíquico no te lo van a solucionar porque realmente no sabemos por qué ocurre. Pero me parece lógico acudir a un parapsicólogo profesional, sobre todo si es reputado, pero a lo mejor es que él tampoco te lo va a poder solucionar. Pero también me da un poco de tristeza que las personas digan no acudáis a psíquicos, porque es que el psíquico te puede dar información, si es un psíquico real, de qué está pasando. A lo mejor tampoco va a saber cómo solucionarlo o va a poder solucionarlo. Pero bueno, tiene que ver con la perspectiva de la persona que ha escrito el libro, que es más escéptica y que es parapsicóloga profesional, y ella te dice acude a parapsicólogos profesionales. Después también al final del libro ya te explica una serie de teorías y por ejemplo a mí me resultó muy interesante, y en mi caso por ejemplo, como yo estoy aquí hablándole a las personas que a mí me ven, que siguen mi Patreon, mi canal y todo eso, yo os cuento que por ejemplo en mi caso respecto a todo esto, yo creo, os lo he dicho muchas veces, yo creo en las impregnaciones etéricas, que ella las llama aquí impregnaciones psíquicas, pero son lo mismo. Lo que pasa es que creo que ella las aborda de una manera muy compleja y yo las abordo de una manera más simple. Para mí la impregnación psíquica es simplemente que las personas
es como que van dejando un rastro, una huella, y al repetir una y otra vez una serie de acontecimientos, sea algo cotidiano, como que te levantas y vas de este sofá hasta aquella habitación y vuelves y te vuelves a sentar todos los días de tu vida, eso deja un registro, eso sería algo muy cotidiano. O por ejemplo, cosas que son más dramáticas, que dejan una huella más fuerte y que se repiten, por ejemplo, porque una persona ha sufrido malos tratos o algo así, o ha sufrido vejaciones o lo que sea, eso deja una huella más profunda. Entonces, para mí eso es como quien graba una película, como quien graba un vídeo. Y la persona psíquica que llega y que puede acceder a esto y está viendo estos fenómenos, piensa que está viendo un fantasma, un espíritu inteligente y tal. En realidad es alguien que es psíquico. Yo creo que las personas que perciben estas manifestaciones son personas que son psíquicas y simplemente lo pueden ver porque es como si tienes la manifestación como si fuera una cinta de VHS, y la persona que es psíquica o sensible es como si fuera precisamente un vídeo de VHS. Se encuentran los dos y se puede reproducir. Así es como lo veo yo, ¿no? Hay más teorías de por qué ocurre y tal. Esa es mi creencia. Hay personas que lo pueden ver porque son psíquicas y eso son manifestaciones energéticas que quedan ahí. Porque las cosas funcionan así, simplemente. No estoy hablando de magia ni nada. Es algo que podría ser incluso científico. Después también, por ejemplo, yo creo también en el fenómeno poltergeist y yo creo en los epicentros, y que normalmente son niños y adolescentes, aunque la autora propone también que a veces los epicentros son personas mayores que también están bastante frustrados por la situación que vive. Y bueno, la teoría también está que esos epicentros están precisamente frustrados por algo o lo están pasando mal, están en tensión. Yo creo en eso, porque luego ella nos explica otras teorías que podría ser por esto o por lo otro. Yo pienso, para mí eso tiene lógica, por las cosas que yo he experimentado, por las cosas que yo he visto. Para mí lo que tiene lógica es que el epicentro, por ejemplo, adolescente, lo está pasando muy mal y a lo mejor es una persona que es algo psíquica, porque si no, habría muchos epicentros, y ella habla de eso también, si no es que habría un mogollón de personas que les pasa. Bueno, pero es que no todo el mundo tiene esa capacidad psíquica. Entonces yo creo eso, creo los fenómenos poltergeist que se provocan por un epicentro, que normalmente es adolescente y que está sufriendo una presión, o bien porque tiene unos padres muy estrictos, o un entorno muy estricto, o un entorno religioso que no le deja respirar, o porque está sufriendo bullying y no puede escapar de ello. Cuando sufres bullying, sobre todo un bullying muy intenso, la cosa es muy dura. Entonces yo sí que creo en eso. Luego, por ejemplo, ella nos explica otra cosa que es interesante, que para mí eso está totalmente desfasado y me da la impresión de que para la autora también, que es el tema de que la Iglesia piensa que este tipo de fenómenos los provoca el maligno y se ponen a hacer exorcismos y no consiguen nada, o sea, no lo solucionan porque no funciona así. De hecho, todo lo que acabo de decir antes, que yo creo en ello, yo lo contemplo como algo científico. No sabemos por qué ocurre, por qué les ocurre a unas personas o por qué no, porque unas personas son psíquicas y otras no lo sabemos. Pero yo siempre lo he contemplado como algo científico, no mágico. Incluso cuando era adolescente lo contemplaba como algo que la ciencia todavía no sabe por qué ocurre. Entonces, pues, es muy interesante. En cuanto a lo que os acabo de decir de lo de los exorcismos, ella plantea algo que yo no había pensado y que me ha resultado muy interesante, y es que ella plantea el caso, brevemente plantea el caso de la película El exorcismo, que está basada en un caso real, y ella nos explica que precisamente todos los indicios muestran que era un caso poltergeist, normal y corriente. Lo que pasa es que la familia acudió a la iglesia y a los religiosos, primero a los luteranos y luego a los católicos, y entonces pues a la persona la sometieron a una serie de exorcismos que al final no sirvieron para nada, pero claro, los exorcismos son muy traumáticos, o sea, es una experiencia psicológicamente muy traumática, y entonces ella deja la pregunta abierta de qué pasaría si a esta persona no se le hubieran aplicado esos exorcismos, precisamente porque es algo muy traumático, ¿no? En qué hubiera quedado este caso y tal. Entonces, como podéis ver,
todo esto que os cuento, que son mis impresiones y tal, son cosas que a mí el libro me ha hecho pensar. Por lo tanto, podéis ver de primera mano que el libro te hace pensar y que pues la autora tiene una serie de creencias ella, nosotros podemos tener las mismas o tener otras y el libro te va a hacer pensar igualmente. La verdad que es perfecto. También me parece interesante que a lo largo del libro te va dando ideas de muchos otros libros que leer. De hecho, me he comprado este porque me ha parecido interesante también y he visto algún libro más que ella recomendaba. Y además tengo otro, que es la misma autora, que todavía no lo he leído, pero lo he estado ojeando y si me gusta, a lo mejor unos meses después, para no saturaros del mismo tema, si me gusta, pues a lo mejor os dejo también la reseña. A ver, la autora también tiene este libro, Cuaderno de investigación de fenómenos extraños, que es gordito. Trae también este cuadernito, que imagino que es un cuaderno de campo, por si vas por ahí a investigar, porque es que todavía no lo he ojeado. Y pues no os puedo hablar mucho porque no lo he ojeado todavía. Este lo he conseguido después, ya que me estaba gustando tanto este que pensé, quiero leer el otro. Iba por la mitad o menos y ya me compré este y pues todavía no lo sé. Pero como podéis ver, es un libro bastante gordo y aquí se puede aprender muchísimo, muchísimo, porque es que trae muchísima información. Así que bueno, pues este es otro de la misma autora. A mí me da la impresión, y por eso lo compré, de que pues estos dos libros deberían leerse juntos o una continuación del otro, porque el tema es muy interesante. Además de que es interesante, es amplio, con lo cual probablemente la información de este libro va a completar muchísimo la información de este, porque puede hacer entender a la persona que quiera saber más sobre los fenómenos paranormales y tal, cómo funciona, el tipo de tecnología que tenemos disponible, cómo se investiga todo eso. Entonces creo que este me va a gustar también. Yo estoy segura. Y bueno, pues esta ha sido mi recomendación este mes. Como veis, me ha gustado mucho. Cuando un libro me gusta se me nota bastante, me pongo aquí a hablar por los codos y todo eso. Simplemente que si os interesan estos temas, me parece un libro que está muy bien. Además, puede ser interesante también para tener la biblioteca de consulta, por si en algún momento de tu vida te ocurre algo de esto, una persona que conoces, pues para ir a por el libro, buscar similitudes y poder saber un poco por qué ocurren ciertas cosas y todo eso. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver este libro, muchísimas gracias por seguir aquí conmigo patrocinándome un mes más. Muchísimas gracias a las nuevas mecenas que se han unido a la suscripción este mes. Espero que os haya gustado muchísimo la recomendación de este mes. Y bueno, pues ya sabéis, nos leemos en la próxima entrada, nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!